Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que seguro que tenemos en la cocina, la sal. Pero, ¿y si te dijera que es mucho más que un condimento? Vamos a ver que, según las escrituras, podría ser una clave para entender una autoridad espiritual increíble. Claro, la primera pregunta es obvia, ¿no? La sal es para dar sabor a la comida. La usamos todos los días. Pero, ¿y si su propósito real, el de verdad, fuera mucho más profundo? Algo con un peso simbólico enorme. Venga, vamos a rascar un poco en la superficie. Vale, para entender todo esto, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos con lo que se conoce como el Pacto de Sal. Luego veremos qué significa ser la sal de la tierra, un símbolo con un propósito muy concreto. De ahí saltaremos a un concepto súper potente, la autoridad sobre la propia creación. Y al final veremos cómo todo esto encaja en una realidad espiritual que nos toca de cerca. Venga, pues empezamos por el principio, con un concepto que suena antiguo, pero que es potentísimo, el pacto de sal. A ver, aquí está el quid de la cuestión. Cuando en la Biblia se habla de un pacto de sal, no estamos hablando de un acuerdo cualquiera, ¿eh? Para nada. Es el símbolo de un compromiso, para siempre. Una promesa que no se puede romper, de lealtad máxima, o sea, algo muy serio. Y aquí tenemos la prueba, la base bíblica de todo esto. Fijaos en la potencia de estas palabras. La sal se usa para sellar, ni más ni menos que la promesa de Dios de dar el reino a David para siempre. No es una metáfora poética y ya está, no. Es el sello de que esa promesa divina es perpetua. Y la cosa no queda ahí, se refuerza todavía más. En las ofrendas la sal no era opcional, era obligatoria. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque representaba justo eso, la pureza y la permanencia de ese pacto. Era como un recordatorio constante de esa conexión con Dios que no se puede romper. Muy bien, ya hemos visto el pacto. Ahora vamos a dar un salto y ver cómo este símbolo tan potente evoluciona. Pasa de ser un pacto histórico a convertirse en una metáfora personal y súper potente que introduce el propio Jesús. Entonces, ¿qué narices significa eso de ser la sal de la tierra? Pues básicamente significa actuar como lo hace la sal. Por un lado, preserva, evita que las cosas buenas se corrompan. Por otro, da sabor, sana. En resumen, añade un valor real al mundo que nos rodea. Y aquí, ojo, porque la fuente que analizamos toca un punto que es clave. Es verdad que hay gente que asocia la sal con la brujería y cosas raras, pero el argumento es muy claro. No hay que tenerle miedo. Al contrario, se trata de reclamar su propósito divino original y usarla con fe, sin ningún temor, exactamente igual que se hacía en los pactos bíblicos. Vale, ya hemos hablado de símbolos y de metáforas. Pero ahora pasamos a la acción. Vamos a subir un nivel y a meternos con una idea que la verdad es alucinante, la de ejercer autoridad sobre el mundo natural, sobre los elementos. Fijaos en esta dualidad, porque es fundamental. Los elementos de la naturaleza, como el agua, el viento, el fuego, tienen un propósito divino clarísimo: crear, dar vida, sanar. Pero, y aquí está el giro, ese mismo poder se puede manipular para la destrucción. Lo vemos en la historia de Job, por ejemplo. Esto nos dice que el poder que hay en la creación es algo real, reconocido tanto por las fuerzas del bien como por las del mal. Y lo más fascinante es que no hablamos de un par de casos aislados, ¿eh? Para nada. Si miramos las escrituras vemos un patrón que se repite una y otra vez. Líderes espirituales como Moisés, Elías, Ezequiel y por supuesto Jesús ejercen autoridad directa sobre los elementos. Es un principio bíblico recurrente. Vamos a ver un ejemplo súper concreto y muy potente para que se entienda bien. Imaginaos la ciudad de Jericó. Tenían un problema gravísimo. El agua estaba contaminada. Era mala. Y eso hacía que la tierra fuera estéril y que hubiera muerte. Así que desesperados acuden al profeta Eliseo buscando una solución. Y fijaos bien en lo que hace Eliseo, en la secuencia. No solo se pone a orar, no. Va al origen del problema, al manantial, y echa sal. Usa un elemento físico, la sal, como símbolo de ese pacto de purificación, y al mismo tiempo declara la sanidad en nombre de Dios. O sea, es la acción y la palabra, las dos cosas juntas, produciendo el milagro. Pero claro, si buscamos el ejemplo definitivo, el supremo, de esta autoridad, tenemos que mirar a Jesús. En medio de una tormenta que tenía a todos aterrorizados, su reacción no es una oración de súplica, para nada. Es una orden directa a los elementos que estaban sembrando el caos. Y esto, según el análisis de la fuente, es crucial. Jesús no se pone a reprender a un espíritu o a una fuerza invisible que estuviera detrás de la tormenta. No, reprende a los elementos mismos, al viento y al mar. Se dirige directamente a la manifestación física del problema y se hace la calma. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran pregunta.
a la parte final. ¿Y esto hoy qué? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo pasamos de la teoría bíblica a la práctica en nuestro día a día? Bueno, pues la fuente que estudiamos propone una especie de progresión en 3 pasos. Lo primero es la oración, esa conversación con Dios. El siguiente nivel es la declaración. Es cuando ya no pides, sino que afirmas con fe lo que su palabra dice. Y el último paso es la orden. Es cuando ejerces esa autoridad y confrontas directamente la oposición. Mirad, aquí hay otro ejemplo que es clarísimo. El profeta Jeremías no habla al aire, le habla directamente a la tierra. Tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Esa repetición 3 veces le da una fuerza y una urgencia brutales. Es un decreto divino, y la propia creación está llamada a obedecer. Así que al final, el punto central de todo esto es que la autoridad para gobernar sobre la tierra y la creación ya fue entregada a la humanidad. La verdadera pregunta, según esta perspectiva, no es si tenemos esa autoridad, sino si la estamos usando, o si por el contrario, estamos dejando que otros la usen para fines destructivos. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, podríamos decir esto. Usar la sal puede ser como un ancla, un recordatorio físico de una realidad espiritual mucho más grande. Que hay un llamado a ser la sal de la tierra, una fuerza que preserva y purifica. Que nuestras palabras, nuestras declaraciones, tienen poder y que con ellas podemos proteger lo que Dios nos ha dado y limpiar lo que el enemigo ha contaminado. Y cerramos con esta idea que creo que da para pensar. Si es cierto que la creación está escuchando, que responde a la autoridad de la palabra hablada, la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos declarando sobre nuestro entorno, sobre nuestras vidas, sobre nuestro mundo?